Ya lo saludo. Diego, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muy buenos días, Cristian. Muchas gracias a vos por invitarnos. Bueno, ¿qué hacemos con el síndrome de Ubri, le digamos a la sociedad, que básicamente es la enfermedad del poder? Bueno, pero visto desde la psicología, muchas veces en los cafés, en los barrios y la sociedad dice, estos están enfermos del poder. Un caso, digo, como hay del otro palo político también, se llama Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Digo, que viene ejerciendo el poder y ya no es una cuestión de plata, sino es el poder por el poder. La primera pregunta que nosotros nos hacemos cuando estamos frente a alguien es si realmente sufre de eso. Si hay un sufrimiento que legitima o lo legitima como enfermo. Entonces esa pregunta es fundamental ante cualquier acción. Y generalmente quien tiene una situación de toma de decisiones en los más altos mandos no sufre de eso. ¿No se da cuenta? No se da cuenta, pero sobre todo lo que sufre es del cuerpo. Entonces vemos a los grandes líderes entrar por cirugías y las noticias son las cirugías en el cuerpo, las disfuncionalidades que aparecen con descompensaciones, pero la toma de decisión lo que hace al seguir ejerciendo las funciones no es lo que lo problematiza, aunque sí los desvele. Ahora, es bien claro, si está sufriendo de poder, esas personas se problematizan eso como un conflicto en su vida. Pero digo, ¿se dan cuenta? ¿Vos crees que se dan cuenta? Digo, o no se dan cuenta, más allá que lo psicomaticen por el cuerpo. Vemos, por ejemplo, por dar un ejemplo local, un Martín Yarlora cuando entró a la municipalidad, o un Ramón Mestre cuando entró a la municipalidad, y cómo salen, ¿no? Como que lo envejenta, etcétera, entre otras cuestiones. ¿Se dan cuenta ellos o en el fragor del poder no se dan cuenta? ¿Cuál es la percepción? Por ahí darse cuenta tiene que ver con que ese malestar aparezca diciendo que es un síntoma de algo. Muy difícilmente alguien pueda legitimar que eso es parte de un sufrimiento que atañe a las decisiones de vida personales. Muy difícilmente un médico, donde también hay una relación de poder, diga que está enfermo por tener éxito en 10 o 12 cirugías. Muy probablemente, así como todas las funciones que exacerban hoy día el exitismo, planteen de que mientras más cosas hagas es mejor. Entonces tiene una valoración positiva. Nadie reniega de que alguien haga algo de forma exitosa, sino es el imperativo de la época que manda. Ahora, en la antigua Grecia, como mencionabas, eso estaba contaminado con la desmesura. Con la desmesura, y ellos lo castigaban desde el punto de vista moral. Ni siquiera era pecado, porque el pecado vino después con el cristianismo, pero ellos lo castigaban mucho desde el punto de vista moral. Lo castigaban desde el punto de vista moral, pero la desmesura llevaba a tomas de decisiones que ponían en riesgo la sociedad. ¿Qué dato ese que me acaba de dar? La desmesura en el poder lleva a poner en riesgo una sociedad. Y lo hemos vivido. Hitler, Mussolini, digo, por dar ejemplos. Nerón, lo podemos decir actualmente, ¿no?, entre la pelea entre Estados Unidos y Rusia. Ahí, ¿qué se está dirimiendo? Una forma de orden si mundial. te escucha doña Rosa, doña Pepe, dicen, bueno, es la parte económica lo que se mueve en el fondo, más allá de todas las víctimas humanas que esto genera. Sí, es la parte económica lo que se mueve en el fondo, porque se ha descentrado también lo económico es el centro hoy día. Claro. Lo económico está por encima de lo político. El orden geopolítico mundial está más centrado en la adquisición de los bienes económicos que en realidad el dominio de territorialidad política. Y uno podría plantear si esos líderes de naciones son realmente los que ven afectados los intereses de las naciones o son los intereses económicos de grandes capitales del mundo que ya han trascendido las fronteras y que no reconocen la autonomía de los estados y los pueblos. Pero ahí hagamos un pequeño anclaje ahí. Digo, el síndrome de Ubri estaría más por el lado de Putin porque nos guste o no, Estados Unidos tiene una democracia
mucho más aceitada, ¿no? Los expresidentes generalmente no vuelven. Bueno, ahora habría que ver con Trump qué pasa, pero me parece que pasa más con Putin. Estaría dado entonces en esta lectura de decir, bueno, como hace más tiempo que está en el poder, es insaciable su conducta de desmesura, de estar. Bueno, ya Stalin, por ejemplo, en su momento. Y lo que vemos que sí, que si alguien permanece invariante en el poder durante mucho tiempo, es por ahí una persona que se vuelve nociva, porque entiendo que... Una persona que se mueve, que se establece siempre en el poder, es nociva. Y no solamente para él, sino para la sociedad, en caso de que sea un gobernante. Y nosotros los vemos con los feudalismos en ciertas provincias. ¿No es Bueno, cierto? me suena Rodríguez Sá, Romero en Salta en su momento, en Formosa, por ejemplo. Tenemos en nuestro país incontables datos de eso. Y a veces no son solo gobernadores o intendentes municipales, a veces lo que vemos son feudalismos propios de X cantidad de familias patricias que dominan los territorios de la Los Adi en Argentina. Catamarca en su momento, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Y eso vos crees que tiene posibilidad de que cambie eso o depende de la sociedad que no lo vote? ¿Y por qué la sociedad, si se da cuenta que hace mucho que está en el poder, no lo cambia? Digo, falta educación cívica o podríamos caer en la pirámide de Maslow, ¿no? Cuando las necesidades principales como educación cívica, etcétera, no vamos a llegar ahí porque tenemos otras necesidades, como son el comer, vestirse, llegar a fin de mes, etcétera. El poder reproduce aparatos de poder y el poder reproduce dominación. Le entrega de esa dominación a alguien que se lo vivencia como superior está en la fantasía de todos los seres humanos. Cuando somos chicos, ¿a quiénes son nuestros ídolos? El hombre araña, Superman, Batman, personas que encarnan la omnipotencia de que no les pasa nada. Y esta es también una figura de conducción o liderazgo político que generalmente se encarna en la vida de las sociedades, pero reproducen aparatos o dispositivos de poder en la sociedad. Esto se puede tratar. Suponete que venga alguien con mucho poder que ejerció el poder durante mucho tiempo y tenga la humildad de decir, tengo la enfermedad de poder. A ver, te estoy hablando desde el llano. Vos sos el profesional. ¿Esto se puede tratar? Digo, yo no creo que ningún político, ningún gobernador que haya tenido mucho poder caiga a un consultorio a decir, tengo la enfermedad del poder, la verdad que estoy constantemente fijándome para tener más poder y quiero tratarlo a eso. Y sería muy auspicioso que pasara, pero la verdad que alguien trata y con lo que se puede tratar es con lo que hace angustia en cada uno. Y estos aspectos no harían angustia. Sí, quizás una enfermedad en el cuerpo, sí, una cuestión inmunodepresiva. Cuando el médico le suele decir aflojarle un poco el trabajo. Aflojarle un poco el trabajo. Pero claramente, directamente, lo que más sucede es que estas personas por ahí podrían venir por cualquier cosa. Lacan decía que las personas que tienen mucho poder económico o que tienen mucho poder en sí mismo por la función que ejerce, no es analizable. Es decir, que no... Lacan decía que el sujeto que tiene mucho poder económico, lo que sea, no es analizable. No es analizable, no iba ahí en búsqueda de una cura legítima. Y eso tiene que ver con el narcisismo, el superego, supongo. No había por dónde entrarle, sería, claro, ¿no? Yo no voy a reconocer que yo no tengo que tengo la enfermedad del poder, sería más o menos así. Es tan alto el ego y el narcisismo que... Y por ahí los americanos lo retratan cuando dibujan la familia de la mafia. Es esa figura totémica inconmovible. Nada puede perforar la barrera ni los principios de poder que sustentan lo que le llamaban la cosa nostra. Bueno, quería hacer esta pequeña introducción para meternos a hablar un poco de lo que tiene que ver con el Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba y las elecciones, pero me quedo con este título. Cuando están mucho en el poder, más allá que yo lo podía decir Montesquieu, ¿no?, etcétera, es nocivo para la sociedad, desde el punto de vista psicológico, ¿no? Me quedo con ese título. Digo, hay elecciones.
fuiste presidente durante un periodo no fácil, te tocó transitar todo el tema de la pandemia y todo el auge que tuvieron los psicólogos a partir de esta pandemia, ¿no? Contame qué se ha realizado en el Colegio de Psicólogos. Bueno, sobre todo se ha realizado el sostener la salud mental para la población, en contextos donde el aislamiento primaba y donde sabemos que hay una amplia repercusión en el estado de salud mental de la sociedad. Las psicólogas y los psicólogos no dejaron nunca de atender en el contexto de pandemia. Por eso instrumentamos la psicoterapia online como primer colegio de la República Argentina que trabajó. ¿Cómo terapia online? ¿Qué? ¿Buenos Aires no lo tenía, por ejemplo? Si no se podía salir, digo. No lo tenía legitimado como colegio, entonces nosotros habilitamos el 20 de marzo del 2020, a través de una capacitación, la instrumentación de la psicoterapia online, a la cual le siguieron después ampliaciones en las disposiciones del ejercicio, la parte jurídica, la parte laboral, y somos el primer colegio que tiene producción y guía de pautas para la atención online a nivel nacional. El primer colegio a nivel nacional que tiene un protocolo para la atención online. Lo veníamos estudiando, evidentemente, para ver de ponerlo normativo con las leyes, y en esto nos venían dando algunos juristas unos apoyos, pero la pandemia precipitó que tuviera que salir al aire directamente en ese 20 de marzo. ¿Y los otros colegios tomaron como ejemplo, fueron pioneros en esto, digamos? Al principio tomaron, como toda postura de cambio, una resistencia. Todos creían que iba a ser 15 días de aislamiento y que íbamos a volver pronto. La falta de casos en otras provincias daban cuenta de que no podíamos seguir atendiendo presencialmente si no pasaba nada. Después, con esa resistencia, hubo algunas cuestiones de negatividad hasta que entendieron y adoptaron a nivel nacional las medidas que habíamos implementado en Córdoba. Otro de los temas que suele saltar, creo, en algunas encuestas que ustedes manejan, es el tema, o consulta de sus propios colegas, de los colegiados, es el tema de las obras sociales. ¿Cómo está eso? Bueno, nosotros tenemos una lucha muy grande desde que se sancionó la ley de bodega y perdió orden público los honorarios profesionales, no solo de las psicólogas y los psicólogos, de todas las profesiones de salud, que somos 11, estamos en las mismas situaciones. ¿Cómo está el tema con las obras sociales? Estamos al albedrío del libre mercado, entonces hoy día las obras sociales no pagan por el valor que tiene el servicio de salud mental y de otras disciplinas de la salud. ¿El precio lo ponen ellos? El precio se pone de acuerdo al valor del mercado, y la actualización en las negociaciones de los convenios es una negociación muy dispar porque entendemos que ha estado con mucho retroceso durante muchos años. ¿Y eso cómo van a seguir trabajando para que eso se empiece a tener sus frutos? Con una lucha de comunidad o colectiva. Recuperar el orden público de los honorarios es necesario para que todas las profesionales de la salud, así que nos tenemos que unir con odontólogos, fonoaudiólogos, psicomotricistas. Y hacer una lucha más potente con los otros colegios. Exacto, entonces tenemos que presentar un proyecto en la legislatura para retomar el orden público de las profesiones de salud en relación a sus honorarios. Más allá de haber protocolizado la atención online en pandemia, ¿cuáles otros puntos importantes de tu gestión? Nosotros entendimos que había beneficios que necesitaban nuestros colegas. Por ejemplo, el beneficio por fallecimiento para las familias que se quedaron sin un ser querido en la pandemia. Tenemos un kit de mochila más paternal para atender a las embarazadas, adoptantes, o puede ser el psicólogo que sea padre o madre, y le descontamos la cuota de derecho profesional durante 6 meses porque entendemos que van a estar menos tiempo para trabajar o más tiempo con los niños. Y hicimos un hecho que es muy importante en pos de desmontar de que las mujeres y los hombres psicólogos no sufren de violencia, entonces implementan. ¿Cómo? ¿Había un mito que los hombres y mujeres psicólogos no sufren de violencia? Claro, generalmente se entiende que los profesionales de la salud, por la capacidad que tienen, de psicólogo en este caso, de formación en psicología, no son víctimas de violencia. Entonces buscamos
generar un subsidio a través de una cantidad de aranceles mínimos referenciales para acompañar en el ciclo de salir de la violencia, en tiempos donde las mujeres seguían trabajando en su casa y convivían con el agresor permanentemente. Sí. Te propongo que mientras el director coloca unas placas que tienen que ver con una encuesta que ustedes realizaron. A ver, ayúdame, te propongo que te pares, Diego. Ayúdame, esto es una encuesta que realizó el Colegio de Psicólogos de Córdoba, que pregunta cómo evalúa las acciones del Colegio de Psicólogos en el contexto de pandemia en una escala de 1 al 5, donde 5 es la nota más alta. Explícame un poco esto, Diego. Claro, nosotros fuimos evaluando toda la gestión y todas las acciones del colegio. Entonces, quisimos ver las acciones que tuvimos en el colegio sobre la habilitación y las prácticas de atención online. Sí, ¿acá qué me da? El 4,13. Nos da una calificación sobre 150 casos que la calificación ha sido positiva, es decir, que han utilizado esa acción que implementó el colegio. Al mismo tiempo, en el permiso de circulación, sí, cuando solo para el personal esencial teníamos permitido circular, nosotros pusimos en marcha el carnet digital por primera vez en la historia del colegio para que pudiera tener un permiso de circulación. Acá le da positivo. Acá nos da que no sabía la gente y no sabía... O sea, que tiene que ver con un tema de comunicación más que nada interno. Pero que no sabía que era a través del carnet digital, porque la pregunta decía si sabía que era a través del carnet digital. Vamos con la otra, que dice equipo de protección personal. No, perdón, la anterior placa, iba a ir al próximo, volvemos a la anterior, que dice equipo de protección personal, los que desarrollan prácticas profesionales con discapacidad. Un 3.3% de las personas que trabajan en espacios públicos se les consiguió EPP, equipos de protección personal para el desarrollo de las actividades presenciales con personas con discapacidad. Si bien eran las personas que tenían mayor nivel de protección y estaban en mayor cantidad de aislamiento, lo que nosotros veíamos es que teníamos profesionales que no podían postergar, estaban en lugares de centros de asistencia de COVID y a estas personas se les suministró el equipo de EPP. Del 150% que es la muestra, solo un 10% trabajaba con discapacidad directamente. ¿Y vacunación? Explícame esto, Diego. Bueno, la vacunación nos arrojó una cifra muy importante porque al ser personal esencial teníamos aproximadamente 13.600 psicólogos que vacunar en todo el territorio de la provincia. La vacunación fue una instancia muy fuerte de pedido con el Ministerio de Salud, en donde se consiguió la posibilidad de que se vacunara a todas las psicólogas y los psicólogos. ¿Trabajaban online? Sí, pero teníamos psicólogos que trabajaban en el Hospital San Roque, en forma presencial. Presencial, que no se podían ir. Ahora sí, director, pasamos a la próxima placa, que seguimos con la encuesta, en este caso una torta. ¿Cuál es el principal ámbito donde se desarrolla la práctica? Tenemos en el sector público cerca de un 40%, profesional independiente un 28% y monotributista un 28%, si no me equivoco, ¿no? ¿Cuál es el principal problema? Porque son problemáticas diferentes acá. Háblame del sector público, que son más, Diego. Bueno, en el sector público, de acuerdo a esta encuesta, el principal problema que nos encontramos es que en sus puestos de trabajo no se exigía la presencialidad o si se exigía estaban sin poder asistir de una manera acorde. El principal problema que tiene el sector público es decir, el reconocimiento de sus salarios, digamos. Esa es una de las cuestiones que nosotros veíamos y evaluábamos. Entonces estábamos evaluando qué condiciones económicas se encontraban en medio de la pandemia y cómo el colegio, a través de acciones gremiales, podía hacer para influir e incidir en estas cuestiones. Fueron los tiempos donde se consiguió un 15% de extra para el personal de salud que asistía. Entonces se fueron asistiendo. Esto, por ejemplo, ¿cómo atacamos este tema? ¿Cuáles son las principales demandas o problemas que tiene el sector privado, digamos, entre los dos? El sector privado como monotributista y el sector profesional independiente en realidad son un mismo sector, sino es que algunos trabajan como monotributistas
independiente solamente como monotributistas y otros trabajan como monotributistas para un tercero. Es decir, que pueden hacer una contratación de servicios para algún ministerio, para alguna situación. Estas personas, el principal problema que tienen es que muchos de sus erogaciones económicas se van en los gastos fijos de la profesión. Llámese alquiler, impuestos, que este país tiene impuestos para todo, etc. La canasta digital, que fue el nuevo concepto en cual el profesional de salud tiene que invertir actualmente para tener una mejor conexión de internet. Una buena compu, una buena cámara, micrófono, etc. Todos temas que ustedes van a seguir trabajando, ¿no? En caso de ser reelectos. Vamos a la próxima, director, y esta tiene que ver con la intención de voto, Diego. Nosotros medimos la intención de voto por continuidad o cambio, en realidad, para ver si está de acuerdo nuestra masa de matriculados para seguir con la gestión y de hecho también qué necesidades va teniendo para proponer cuáles son las respuestas que la matrícula necesita. Un 61% expresó esa continuidad. La continuidad. Y un 11% expresó el cambio. Hay una cantidad de 28% de indecisos, que ahí está la pelea, como en todos lados. Te propongo que te sientes, Diego. Gracias por esta explicación que tiene que ver básicamente para los colegiados que representás. Y ahora te quiero hacer dos preguntas, básicamente, final, que parecen iguales, pero no. ¿Por qué querés ser reelecto? Bueno, en realidad queremos ser, ¿no? Es todo un equipo que te acompaña. Es todo un equipo que trae transparencia, honestidad y gestión de experiencia. Es decir, que conformamos una fórmula donde hicimos los cambios necesarios en las secretarías que estuvimos más flojos o que a través del contexto de pandemia no pudieron actuar en todo el territorio. Queremos, porque tenemos un proyecto muy ambicioso para el resto de la matrícula y hay cuestiones que queremos seguir implementando. Estamos a medio camino de una transformación. ¿Qué es lo que se viene? Tecnológica, digital, y obviamente en lo que se viene nosotros estamos buscando reforzar el tema de la matrícula de especialistas y en el contexto de pandemia reforzar el ingreso de las nuevas psicólogas que vienen de un último tramo online de 2 años y que nosotros necesitamos prepararlos para que puedan brindar un servicio de salud mental acorde a lo que la necesidad y la sociedad va marcando, ¿no es cierto? Esos son los principales puntos a atacar en caso de que seas reelecto nuevamente en el Colegio de Psicólogos. Tal cual, sin dejar de lado que las condiciones laborales son la lucha histórica que tenemos como disciplina. En todos lados, ¿no? En todos lados. Vos sabés que hay, generalmente todos tienen, digo, ¿qué se viene en materia de recreación? Porque también es importante el tema de recreación, digo, cuando el colegiado tiene, no sé, un espacio de recreación, llámese camping, hoteles, cabañas, ¿está en proceso, está en estudio eso para la próxima gestión? Nosotros, desde que tomamos la gestión, hicimos un saneamiento fuerte que nos permitiera cumplir con un sueño que tenemos las psicólogas y los psicólogos, que es tener un espacio verde propio. Entonces hemos logrado juntar un caudal y estamos en tratativas con alguna intendencia para que podamos incluirnos en la sierra y lograr un espacio verde que nos permita también acciones de autocuidado. Nuestra gente disfruta mucho de las actividades al aire libre, de la pileta y del esparcimiento por el contacto necesario de la naturaleza, ¿no? Una de las cosas a trabajar en la próxima gestión. Es uno de los objetivos más grandes que tenemos. Diego, gracias como siempre, sobre todo para evacuarnos de todas estas dudas que tienen que ver con la psicología. Te habíamos invitado en la época de pandemia, que fuiste muy requerido, y ahora, bueno, en esta parte que tiene que ver con el síndrome de Ibris. Muchas gracias a vos, Cristian, un placer siempre estar con ustedes.